Buenas tardes. ¿Se oye bien? Vale. ¿Así? ¿Mejor? ¿Mejor? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y también quiero agradecer al Departamento de Educación del Museo la oportunidad que me ha brindado de poder estar aquí con todos ustedes esta tarde. A lo largo de la sesión, mi objetivo es introducirles en un género fotográfico menos conocido, pero no por ello menos importante: las reproducciones de obras de arte en el siglo XIX. Todo ello lo haremos a través de la figura y el negocio de uno de los fotógrafos más importantes de España en el siglo XIX, Jean Logan, o Juan Lauren, como lo conocemos algunos de nosotros, que también se centró en el Museo del Prado a lo largo de toda su vida y donde siempre fijó su mirada. Y sin más dilación, vamos a comenzar. A comienzos del siglo XIX, las innumerables pérdidas ocasionadas en el patrimonio histórico-artístico a consecuencia de las guerras napoleónicas o las continuas desamortizaciones provocaron un clima de preocupación social y un interés por definir, descubrir y recuperar el patrimonio histórico. Este panorama, alentado por las teorías del romanticismo o el historicismo, motivó el avance de la museología con el surgimiento de nuevas teorías de catalogación o conservación, el impulso de jóvenes disciplinas como la historia del arte o la arqueología y, sobre todo, un afán por descubrir el patrimonio a través del viaje o del coleccionismo de imágenes, donde la fotografía, a partir de 1839, se convirtió en el mejor medio para difundir los tesoros artísticos y monumentales de forma fidedigna y más inmediata que el grabado y la litografía. La creciente demanda social de fotografías a lo largo de las décadas centrales del siglo provocó que los fotógrafos se lanzaran a crear diferentes repertorios sobre los bienes artísticos, favoreciendo su conocimiento y estudio, pero sobre todo volviendo más accesibles los monumentos arquitectónicos y las colecciones de los principales museos o pinacotecas de toda Europa. Sin embargo, la intencionalidad con la que el fotógrafo se acercó a la obra de arte varió a lo largo de los años. Al principio de la década de los 40, los pioneros de la fotografía, como Joseph Nicéphore Niepce o William Henry Fox Talbot, reprodujeron objetos naturales o esculturas con el fin de realizar ensayos y pruebas técnicas, al tiempo que las utilizaban para la ilustración de libros con una función eminentemente didáctica. Entre estos primeros trabajos destacamos dos obras. La primera, The Pencil of Nature, de Fox Talbot, publicada en 1844, donde el fotógrafo introdujo varias copias de papel a la sal de esculturas, como el famoso busto de Patroclo, o de diferentes objetos de cerámica, cristal, obtenidos a través del procedimiento del calotipo, inventado por el propio Fox Talbot, que permitió pasar una imagen negativa en papel a una positiva, así como la obtención de un número ilimitado de copias mediante contacto a través del sistema de ennegrecimiento directo por luz solar. La segunda de la obra que destacamos es el primer libro dedicado a la historia del arte e ilustrado con fotografías, titulado Annals of the Artists of Spain, del que se conserva uno de los pocos ejemplares editados en la biblioteca de este museo. Está escrita por William Stirling en 1848 e ilustrada con 76 calotipos realizados en 1847 por Nicholas Heinemann, fotógrafo formado con Fox Talbot. No obstante, a comienzos de los años 50, el panorama cambió, ya que los fotógrafos comenzaron a ver la fotografía de obras de arte como un prometedor negocio. Uno de los primeros que apostó por este género fue el francés Louis Désiré Blancard-Hébrard, que abrió en 1851 en Lille, Francia, un taller de positivado fotográfico en cadena, ideado con un gran sentido mercantil. Claro ejemplo del desarrollo de la actividad comercial de la época, donde se compusieron diferentes álbumes en los que se incluyeron vistas de monumentos y obras de arte. El tipo de producción que establecieron los fotógrafos como Blancard-Hébrard, así como el auge de las fotografías de obras de arte en el mercado, estimulado por el coleccionismo, o la aparición de nuevos procedimientos como el colorión húmedo o la albúmina, en los que nos detendremos un poco más adelante, provocaron que los grandes fotógrafos del momento, entre los que destacamos a Gustave Le Gray,
Robert Jefferson Bingham, Adolph Brown o Charles Thurston Thompson se lanzarán a crear ambiciosos proyectos de copia no solo de las obras expuestas en los principales museos europeos, también en diferentes certámenes como salones o exposiciones nacionales, industriales o universales. Ante la proliferación de estos proyectos, comenzaron a surgir diversos debates a favor o en contra del uso de la fotografía como medio de reproducción, difusión o estudio, entre los que encontramos tres posturas distintas. La primera era la de los intelectuales como Léon Delaborde o Philippe Bourti, que se mostraban favorables a la fotografía como sistema para propagar la cultura, ya que permitía representaciones exactas del original, pero cuestionaban su potencial al ser incapaz de mostrar la dimensión de los objetos y la variedad de gamas tonales de la pintura, debido a la carencia del color en la copia fotográfica. La segunda era la de los críticos como Charles Blanc, que estaban a favor de la difusión de la cultura, pero consideraban como medio más apropiado de difusión la pintura o el grabado. La última postura era la defendida por teóricos como Charles Baudelaire, que se mostraban antifotográficos y anticopistas y evidentemente se posicionaban en contra de la propagación cultural. A pesar de estas opiniones, lo cierto es que a partir de los años 60 este género fotográfico alcanzó un extraordinario nivel de ventas, lo que favoreció la consolidación de las grandes firmas fotográficas que basaron buena parte de su producción en la fotografía de obras de arte, entre las que destacan los editores Goupil en Francia, la firma Fratelli Alinari en Italia o la Casa Laurent en España. La mayoría de estos negocios apostaron por definir sus líneas temáticas, decantándose bien por obras de artistas clásicos o bien por obras de artistas coetáneos. Sin embargo, lo más habitual fue que las firmas se centraran en las obras de una región o país europeo, y en especial en las obras de pintura y escultura del Renacimiento y el Barroco, gracias a su redescubrimiento y puesta en valor desde los círculos artísticos e intelectuales, tanto románticos como realistas. De las obras de este primer periodo cronológico, las pertenecientes a la Escuela Española del Siglo de Oro, a la que se suman las obras de Francisco de Goya, considerado por los franceses como el prototipo del héroe romántico por excelencia, despertaron un gran interés en el ámbito anglosajón. Así lo demuestra la obra de William Stirling, que hace poco hemos proyectado, como también en el francés, en especial en París, en donde la apertura de la Galería Española del Museo del Louvre en 1838 y la boda de Eugenia de Montijo con Napoleón III en 1853 habían puesto de moda el arte y las costumbres españolas. La difusión de la colección del Museo del Louvre, principalmente a través de las descripciones de viajeros, no solo permitió que los maestros españoles se convirtieran en fuente de inspiración e influyeran en el estilo de los artistas de la época, también que se diera un incremento de la demanda de estas imágenes en el mercado, lo que estimuló que los fotógrafos se interesasen por reproducir los lienzos o esculturas que albergaban pinacotecas, museos o colecciones particulares de España. De todos ellos, el Real Museo de Pinturas y Escultura, es decir, esta institución, el Museo Nacional del Prado, desempeñó un papel fundamental en la reivindicación de la importancia del arte español. Además, se convirtió en uno de los destinos en el que pusieron su mirada los fotógrafos extranjeros que visitaban o instalaban sus negocios en España, como fue el británico Charles Clifford y, por supuesto, el francés Jean-Baptiste Laurent-Minier, también conocido por sus propios contemporáneos como Juan Laurent o Monsieur Laurent. Este fotógrafo francés nació en Garchizy, cerca de Nevers, el 23 de julio de 1816. Allí residió durante los primeros años de su vida y probablemente comenzó su formación en el sector de la industria papelera, decantándose por el oficio de jaspeador, a través del cual se introdujo en el ámbito de los negocios comerciales y las patentes de invención. A finales de 1843 llegó a España y se afincó en Madrid, donde abrió un negocio de cartones y papeles jaspeados con el que fue ganando renombre entre los círculos aristocráticos y burgueses con su participación y obtención de reconocimiento en las exposiciones industriales. A mediados de 1855 comenzó a experimentar con los procedimientos fotográficos e incluso se animó a solicitar una patente de invención para dar color a los retratos, así como a introducir a la venta artículos relacionados con la fotografía.
Tal decisión pudo venir motivada desde su ámbito familiar, pues su cuñado, Benjamín Pepin, ejercía como fotógrafo en la Bretaña francesa. Solo un año más tarde de dar estos primeros pasos, Lauren abrió su estudio fotográfico bajo la razón J. Lauren en la céntrica carrera de San Jerónimo, en el mismo espacio en el que Charles Clifford había ejercido como fotógrafo con anterioridad y del que Lauren aprovechó las instalaciones y la galería cristalada. Durante los primeros años, el retrato fue la principal actividad del establecimiento, que en esos momentos ya contaba con varios aprendices y operarios, entre los que señalamos a su yerno, Alfonso Rosbach, que se incorporaría a partir de 1860 y cuya función al frente de la administración y como segundo maestro fotógrafo fue fundamental para el desarrollo del negocio. Al contar con una amplia red de operarios, Lauren comenzó a diversificar su producción con el fin de hacer frente a la creciente demanda en el mercado fotográfico madrileño. Entre sus primeros trabajos destacan varias vistas de Madrid, Alicante o Toledo. Pero sobre todo las reproducciones de obras de arte, que se convertirían, junto a las vistas de monumentos, ferrocarril y obras públicas, en una de las temáticas más importantes del negocio, no solo a nivel nacional, también internacional. Probablemente el primer acercamiento de Lauren al género de las reproducciones de obras de arte se produjo en 1857, cuando llevó a cabo varias fotografías de las obras de la colección privada del pintor José de Madrazo, por entonces director del Real Museo. Esta colección de estampas y lienzos gozaba de una gran relevancia, así lo demuestran testimonios escritos de la princesa Matilde Bonaparte o del literato Prosper Mérimée. El pintor, consciente del valor y trascendencia social de su colección, elaboró un catálogo que publicó en 1856. Tal vez este catálogo motivó que posteriormente quisiera reproducirlas por medio de la fotografía con el fin de facilitar el acceso visual a todas las personas interesadas en la historia y el arte, que no pudieran acercarse físicamente a ellas. Por ello recurrió al fotógrafo Lauren, que en esas fechas contaría con la ayuda de otro profesional, un tal Claus Ols, cuya identidad aún desconocemos. De todo el trabajo que llevaron a cabo ambos fotógrafos, actualmente en el Museo del Prado solo se conserva una copia al albúmina mate de una obra de Peter Bruegel, el joven, titulada El elemento del fuego, que forma parte de una serie de 4 láminas de cobre en las que se representan los elementos de la naturaleza y que, lamentablemente, como podemos ver en la pantalla, presenta un amarillamiento y una gran pérdida en la imagen final. Indudablemente este trabajo tuvo una trascendencia muy importante en el devenir profesional de Lauren, pues le permitió entrar en contacto con la familia del entonces director del Real Museo, en especial con su hijo, el pintor Federico de Madrazo, quien paulatinamente le fue introduciendo en el ámbito artístico madrileño, permitiéndole conocer a otros artistas coetáneos como Benito Soriano Murillo. También entrar en contacto con la reina Isabel II a través de diferentes encargos que el pintor le encomendó ya en 1858, pero sobre todo introducirse en el ámbito de las reproducciones fotográficas de obras de arte a través de diversos trabajos. Entre ellos señalamos el que le encomendó a Lauren el 18 de febrero de 1859 para fotografiar en el antiguo Museo del Fomento, o también llamado Museo de la Trinidad, una obra de Jan van Eyck, cuyo título desconocemos, pero posiblemente se trata del óleo sobre tabla de la Escuela de Van Eyck, que pasó posteriormente a formar parte de los fondos del Museo del Prado. Su título, La fuente de la gracia y triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga, y del que existe solo una copia de la albúmina en la colección fotográfica de esta institución. A través de estos primeros trabajos, sabemos que Lauren utilizó desde los inicios de su actividad el procedimiento de la albúmina para copias positivas en papel y del colodión húmedo para los negativos. Ambos aparecieron a comienzos de la década de los años 50. El colodión húmedo, presentado por Frederick Scott Archer en 1851, consiste en una emulsión de algodón pólvora disuelta en éter o alcohol sobre un soporte de vidrio que permite obtener imágenes con un gran detalle. No obstante, la práctica de esta técnica es tediosa,
pues su procesado debe llevarse a cabo mientras la emulsión está húmeda, dado que si se seca, se convierte en una película plástica insoluble a la química del revelado. Por ello, el fotógrafo se veía obligado a realizar todo el proceso en el lugar de la toma, lo que provocaba que tuviera que viajar con el laboratorio a cuestas, que podía suponer una carga de más de 200 kilos. Esta circunstancia provocó que fotógrafos como Lauren se decantaran por trasladar todos sus utensilios en un coche de caballos que tendría la función de laboratorio. La técnica del colodión húmedo permitía la realización de copias positivas mediante contacto por ennegrecimiento directo, tanto en papel a la sal como en papel a la albúmina. Este último procedimiento, presentado por Blanchard et Brad en 1850, se caracteriza porque la imagen final queda suspendida en una emulsión de albúmina y nitrato de plata, a diferencia de los papeles a la sal o calotipos, que queda embebida en las fibras de papel, lo que permite a la albúmina tener unas mayores posibilidades narrativas, escala tonal e información en las sombras. Teniendo en cuenta la complejidad del procedimiento del colodión húmedo, no nos extraña, tal y como señala Madrazo en sus diarios, que preparar todo el material y reproducir un solo lienzo pudiera llevarle a Lauren una media de 2 horas al día y, dependiendo de las condiciones atmosféricas, solo pudiera realizar 1 o 2 tomas. Además, para hacer una buena toma, solía situar las pinturas sobre un caballete o estructura de madera y los fotografiaba, sobre todo en los primeros años, en el exterior de los edificios con luz natural, a la que Lauren otorgó una especial relevancia en los trabajos de reproducciones de obras de arte, pues, según el propio fotógrafo, su adecuado manejo permitía captar perfectamente la escala de los tonos. Con esta afirmación contestaba, en cierto modo, a las opiniones de críticos como Léon Delaborde o Philippe Bourdi. Tras estos primeros trabajos, en el verano de 1860, se produjo la confluencia de 2 circunstancias que permitieron la definitiva inmersión de Lauren en el ámbito de las reproducciones de obras de arte. La primera y la más importante fue el nombramiento del pintor Federico de Madrazo como director del Real Museo en julio, con el que Lauren ya mantenía una relación comercial y personal, lo que le evitaría gran parte de la burocracia necesaria para fotografiar las obras del museo. La segunda fue su nombramiento como fotógrafo oficial de la reina Isabel II en agosto, lo que le proporcionaría el favor de la Intendencia de la Real Casa y Patrimonio en caso de que quisiera fotografiar las piezas de sus diversas colecciones. Indudablemente, ambas circunstancias fueron determinantes para que nuestro fotógrafo, consciente del interés de la fotografía de obras de arte entre intelectuales y artistas, se planteara llevar a cabo por propia iniciativa las primeras fotografías de algunos lienzos del Real Museo entre septiembre de 1860 y finales de 1861. El resultado de este trabajo quedó patente en el catálogo comercial que la Casa Fotográfica publicó en 1861. En él, además de enumerar algunos de los retratos de los principales protagonistas de la época, Lauren reunió un listado de 78 obras correspondientes a los 40 autores más relevantes de la pintura española, italiana y flamenca, de los siglos XVI y XVII. De todos ellos, los que presentan un mayor número de lienzos fotografiados son Velázquez, Murillo, Tiziano, Rubens o Teniers. Apenas nos han llegado copias positivas o negativos de los primeros trabajos, y los negativos que existen, que se conservan hoy en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, fueron realizados con posterioridad. No obstante, podemos observar a través del catálogo que Lauren intentó seleccionar las obras más significantes de cada pintor, pero aún así se echan en falta algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de Velázquez, sí encontramos la fragua de Vulcano o los borrachos, pero en cambio no ha fotografiado las hilanderas, el retrato a caballo del conde duque de Olivares o las meninas. Además, para denominar en el catálogo algunas obras, Lauren utilizó simplemente descripciones, como ocurre en la obra del Jardín del Amor de Rubens, que describe en este primer momento como Venus, amor y música. Sin duda, estas circunstancias denotan que se trata de los inicios de Lauren en este género y que tal vez aún no estaba familiarizado con las obras del museo. Al tiempo que fotografiaba varias pinturas del Real Museo,
Lauren dio un paso más en esta producción y se interesó por las obras de los artistas coetáneos, que bien exponían sus últimas creaciones en diferentes lugares de Madrid o que bien buscaban su reconocimiento en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, creadas por Real Decreto de Isabel II en 1854, con el objetivo de favorecer la profesionalización y competitividad de los artistas especializados en pintura, escultura y arquitectura. Una nueva edición de este certamen se celebró en la nueva Casa de la Moneda de Madrid entre octubre y noviembre de 1862. A diferencia de lo que había ocurrido en ediciones anteriores, esta despertó la atención de buena parte de los fotógrafos de la capital, que para esas fechas ya daban buena cuenta de las oportunidades de orden económico que despertaban este tipo de eventos. Esta circunstancia provocó que se despertara una rivalidad entre los distintos fotógrafos, que solicitaron permiso para fotografiar los lienzos y esculturas presentados al certamen. Al menos así ocurrió entre Juan Lauren y José Salas y Sardá, que a mediados de octubre pugnaba por conseguir el permiso de los artistas para fotografiar sus obras. Parece que la concesión fue otorgada a Lauren, ya que a través del catálogo comercial se observa que no solo fotografió los trabajos de amigos o clientes habituales, también las obras de autores que habían dado su consentimiento a José Salas y Sardá. Además, fue el único fotógrafo que tuvo el privilegio de disponer de un puesto de venta de copias fotográficas en la sala de descanso del certamen. A cuenta de esto, y a modo de anécdota, para conocer un poquito cómo era esa rivalidad entre los fotógrafos de la época, a mediados de noviembre el encargado de vender las copias de la firma Lauren encontró un cajón descerrajado y notó que habían sustraído un gran número de ellas. Las pérdidas alcanzaron 1.000 reales, que es una importante cantidad con la que sin duda se buscaba perjudicar a Lauren. Las reproducciones fotográficas de las obras del certamen se llevaron a cabo entre finales de octubre y principios de noviembre de 1862. De todas las obras que Lauren fotografió, 11 fueron adquiridas por el Museo de la Trinidad en 1863, cuyos fondos pasaron al Museo del Prado en los años 70, donde Lauren volvió a fotografiarlos. La mayoría de las obras presentan temas históricos, entre las que señalamos el lienzo de Francisco Sanz Cabot, el episodio de Trafalgar, que obtuvo el segundo premio de la sección de pintura de historia por un argumento inusual dentro de este tipo de pintura, o el trabajo de Manuel Ferrán Bayona, titulado Felipe III de Francia, moribundo, bendiciendo a sus hijos. Asimismo, también fotografió obras con temática de paisaje, como el lienzo de Cosme Elgarra, y por supuesto también llevó a cabo alguna toma de pintura de corte costumbrista, con temas novedosos para la época que marcaban un cambio de mentalidad y una modernización en la sociedad, como el trabajo de Tomás Padró y Pedret, la estación de ferrocarril, momentos antes de salir del tren. Un año más tarde de la exposición de Bellas Artes, el subdirector del Real Museo, el pintor Benito Soriano y Murillo, amigo de Federico de Madrazo, decidió solicitar permiso a la reina para reproducir por medio de la helografía y de la fotografía las obras artísticas del museo y de la Real Armería. Permiso que le fue concedido en julio de 1863. Para llevar a cabo el trabajo, eligió a Lauren, ya que ambos se conocían a través de Madrazo y habían coincidido con anterioridad en varias ocasiones, sobre todo en el estudio fotográfico. Evidentemente, además de los motivos personales, la elección de Lauren también estuvo motivada por su experiencia y por su cargo como fotógrafo oficial de la Casa Real. Como el permiso se concedió a finales de junio de 1863, probablemente Lauren llevó a cabo alguna de las tomas de los lienzos del museo entre julio y finales del mismo año. Estas primeras fotografías se incluyeron en el catálogo comercial que la firma publicó a finales de 1863, donde introdujo obras de nuevos autores como Juan Fernández Navarrete o Félix Castelo. Pero, sobre todo, aumentó hasta el punto de duplicar o triplicar el número de pinturas de artistas como Murillo, Juan de Juanes, Zurbarán, Rafael, Velázquez, Tiziano o Teniers. A pesar del incremento de obras, en esta ocasión, Lauren se decantó por los lienzos de temática histórica o religiosa, concediendo una menor importancia a las obras de tema mitológico, tal vez por indicación del promotor del proyecto. Esta circunstancia se percibe, por ejemplo, en la obra de Velázquez, en la que lleva a cabo tomas de pinturas como la rendición de Breda o los retratos de los máximos dirigentes montados a caballo, como el rey Felipe IV, o el príncipe Baltasar Carlos o el conde duque de Olivares, pero en cambio sigue sin reproducir lienzos como las hilanderas.
Una vez publicado el catálogo comercial de 1863, Lauren y sus operarios continuaron con el encargo de Soriano y Murillo y volvieron a las salas del museo entre 1864 y finales de 1865. A pesar de que el trabajo no estaba terminado, fue comercializando las fotografías de lienzos del museo tanto en el establecimiento fotográfico como en el puesto de venta habilitado en la propia institución. El punto de venta posiblemente se instaló tras la visita de Sir Charles Robinson, conservador del South Kensington Museum, en 1863, que le solicitó a Federico de Madrazo la adquisición de copias fotográficas de las obras más relevantes. Al no disponer de esas copias de forma inmediata, este se vio en la obligación de concederles permiso para realizar las reproducciones fotográficas que consideraran pertinentes. Indudablemente, el puesto de venta permitió a Lauren mantener su lugar en el mercado, más aún tras el aumento de la competencia y el interés de otros fotógrafos como Ernest Mayer por las colecciones del museo. Además, le permitió ir dándose cuenta de la importancia que tenía su trabajo de documentación del patrimonio histórico-artístico, pero sobre todo le permitió difundir su obra fotográfica a viajeros e interesados en el arte en el mismo museo y plantearse trascender fronteras para comercializarlo también en el extranjero. Sobre todo en París, donde a comienzos de 1866 había comenzado a difundir un nuevo procedimiento, el papel leptográfico, que fue inventado por José Martínez Sánchez y perfeccionado por el propio Lauren con el objetivo de simplificar el proceso de positivado de la copia fotográfica. Tal vez, aprovechando esta circunstancia, a comienzos de 1866, Juan Lauren también ofreció su obra del Real Museo al gobierno francés, a través de una persona de confianza y perteneciente a su círculo familiar, el ingeniero Clement Rosbach, hermano de Alfonso Rosbach, quien gestionó el acuerdo en nombre de Lauren para la venta al Estado francés de diversas fotografías de lienzos del Real Museo. La gestión comercial tuvo éxito, pues se consiguieron vender 164 copias. Estas primeras operaciones comerciales pudieron motivar que Lauren comenzara a gestionar la apertura de su primera sucursal o tienda de comisionado en París, que abriría sus puertas en la Rue Richelieu a finales de 1867. Para presentar sus obras en Francia, Lauren editó un catálogo comercial, con la primera serie de los lienzos del Real Museo a comienzos de 1866. En esta edición escribió una introducción, fechada en diciembre del 65, donde señaló la relevancia del papel del Real Museo como custodio de las obras pictóricas más importantes realizadas en España a lo largo del Renacimiento y el Barroco. Asimismo, dejó claro que este catálogo estaba destinado, al igual que los anteriores, a una clientela especial, como son, por un lado, los pintores, a los que les dirigió una apreciación al explicarles que, a pesar de que no existe el color en la copia fotográfica, pueden percibir los tonos claroscuros y los principales trazados del pincel, y por otro, a los estudiosos de la historia del arte, a los que les ofrece la oportunidad de adquirir las fotografías para su análisis e investigación. En este catálogo, Lauren organizó las obras de arte en 7 álbumes por autores o escuelas, entre los que se encuentran Murillo, Velázquez, Tiziano y Rafael. Al seleccionar solo a estos grandes maestros, pudo completar el repertorio de sus obras y, si con anterioridad la obra de Velázquez se echaba falta algunas obras, en esta ocasión intenta completar su producción, introduciendo lienzos como las meninas o las hilanderas. Teniendo en cuenta la fascinación de la sociedad por estos artistas, es lógico que el fotógrafo se decantara por presentar sus obras en álbumes independientes de forma monográfica. En cambio, agrupó a los pintores de las escuelas de Holanda, Bélgica y Alemania en otro álbum dedicado a la escuela del norte de Europa, donde añadió producción de autores como Van der Weyden, Durero o Rembrandt. Tras la primera edición del catálogo de 1866, la firma Lauren volvió a publicar otros 3 catálogos más con las obras del Real Museo, 2 de ellos en francés y un tercero en inglés, dado que estaban dirigidos a una clientela extranjera. Sin embargo, su producción no terminó aquí, pues después de la publicación de estos catálogos, en algún momento entre 1866 y 1867, Lauren regresó acompañado con sus operarios a las salas del Real Museo para ampliar su producción, tal y como quedó patente en los catálogos comerciales que publicó el establecimiento en 1867, uno de ellos en francés y el otro editado por Edward Quast en alemán. En esta ampliación, considerada como la segunda serie del proyecto de Benito Soriano y Murillo,
se dio un considerable aumento de repertorio de imágenes, apostando principalmente por las obras de autores menos conocidos de la escuela italiana, como el Moisés salvado de las aguas del Nilo de Gentileschi, y de las escuelas alemana, holandesa y flamenca, entre las que señalamos la obra de la cacería en el castillo de Torgau en honor a Carlos V de Lucas Cranach el Viejo. Además, también incluyó algunos lienzos de Nicolas Poussin de la escuela francesa. No obstante, a diferencia de los catálogos publicados en 1866, en estos Lauren agrupa las obras por escuelas pictóricas y autores. Probablemente esta organización que nos presenta el fotógrafo se basó en el estilo de catalogación de obras de arte que ya habían aplicado pintores o críticos como Pedro de Madrazo en 1845 o José de Madrazo en 1856. Sin duda, a través de ella, Lauren demostraba su voluntad por sistematizar y llevar a cabo un catálogo razonado basado en criterios de interpretación y entendimiento del patrimonio artístico, más que una lógica comercial, con la que ya vislumbrábamos un cambio de mentalidad en el fotógrafo. Además, nos revela la comprensión del fenómeno artístico de Lauren, también su interés por dotar a su trabajo de una configuración a modo de catálogo de patrimonio artístico basado en patrones científicos. La buena acogida que su obra iba teniendo en el mercado extranjero, en especial en el francés, y los indudables beneficios que este tipo de género fotográfico le fueron generando, llevaron al fotógrafo a mediados de 1867 a participar en otra importante cita, la Exposición Universal celebrada en París. Allí Lauren, además de presentar junto a José Martínez Sánchez los famosos álbumes de obras públicas con los que obtuvieron el favor de la crítica y mostraron una imagen más moderna del país, alejada de los tópicos románticos, también participó con una serie de fotografías del Real Museo positivadas en papel leptográfico. Aunque la sección de fotografía no ganó ningún premio, y en cambio estos sí que recayeron en fotógrafos españoles como Pedro Martínez de Herber, que ganó la medalla del bronce, y Eusebio Juliá, que obtuvo una mención honorífica por unas pruebas de fotopintura, la crítica y la opinión pública elogiaron su trabajo. Tras la exposición de París, Lauren siguió con su faceta de engrosar el archivo fotográfico, y si ya en esas fechas había fotografiado los lienzos más relevantes del Real Museo o de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1867, el fotógrafo se encaminó al Museo Nacional del Ministerio de Fomento o Museo de la Trinidad, donde reprodujo una serie de lienzos entre finales de 1867 y septiembre de 1868, que incluyó en un nuevo catálogo comercial. De los lienzos que fotografió en el Museo de la Trinidad encontramos los títulos como el retrato de Josefa Bayó, mujer de Goya y pintado por el propio pintor aragonés, o el retrato de la archiduquesa Isabel Clarugenia, hija de Felipe II, de Alonso Sánchez Coelho. En septiembre de 1868 se produjo un antes y un después en el Real Museo de Pintura y Escultura. El exilio de Isabel II y la consecuente constitución del gobierno provisional trajeron consigo cambios, entre los que podemos citar el cese del director Federico de Madrazo, del subdirector Benito Soriano Murillo y el proyecto de fusionar el Museo Nacional de Fomento o Museo de la Trinidad con el Real Museo de Pintura y Escultura, que se llevó a cabo tras un decreto publicado el 22 de marzo de 1870, por el que se suprimió el Museo Nacional y se adscribieron sus fondos al antiguo Real Museo, que pasó a llamarse en esas fechas Museo Nacional de Pintura y Escultura. Mientras ocurrían estos cambios, el negocio de Lauren también se vio sumido en otros. En primer lugar, Lauren perdió su condición como fotógrafo de la reina. En segundo lugar, se produjo el fallecimiento de su esposa, Amalia d'Aillenc, en 1869, que conllevó una repartición de los bienes del establecimiento entre Lauren y su hija política, Catalina Melina II, casada con Alfonso Rosbach. Por último, la repartición de bienes conllevó un inventariado y reorganización de la colección de negativos. Esta situación provocó que otros fotógrafos, como Carlos Bermudo, un antiguo discípulo de Lauren, aprovechara la situación para no solo fotografiar las colecciones del Museo del Prado, también para desprestigiar a su maestro y hacerse un hueco en el mercado. A pesar de la competencia en el mercado, el cese de Madrazo y la reorganización de la colección de fotográfica, Juan Lauren siguió con su mirada puesta en el museo y no cejó en su propósito de fotografiar todas sus obras, más aún tras la incorporación de los fondos del Museo de la Trinidad, que enriquecieron las colecciones de la institución con obras maestras de Pedro Berruguete, Francisco de Goya o de los artistas premiados en las exposiciones nacionales de Bellas Artes.
entre las que señalamos la obra cumbre del género de la pintura de historia, Isabel la Católica dictando su testamento, de Eduardo Rosales, con la que el pintor ganó el primer premio en el certamen de 1864. Sin embargo, Lauren no gozaba de la misma libertad que en años anteriores para poder acceder al museo. Por ello, se vio en la necesidad de solicitar un permiso para reproducir todos sus bienes artísticos, que le fue concedido el 15 de abril de 1871. Tras la obtención de este permiso, Lauren volvió de nuevo a fotografiar las obras del Museo Nacional entre abril de 1871 y finales de 1872, momento en que la firma publicó un nuevo catálogo comercial. En él introdujo obras coetáneas, principalmente del género de la pintura de historia, presentada en la Exposición de Bellas Artes de 1871, entre las que destacamos aquellas que fueron adquiridas por el Museo Nacional, como el lienzo de Manuel Domínguez Sánchez, titulado por Lauren La muerte de Séneca, que fue galardonado con la primera medalla y marcó el retorno de la pintura española de historia a la antigüedad clásica, en concreto a la historia de Roma. O el trabajo de Manuel Castellano, La muerte del conde de Villamediana, que fue galardonado con una segunda medalla fuera del reglamento. Además, en el catálogo también introdujo varias obras de Francisco de Goya, entre las que destacamos el retrato de Fernando VII o el exorcismo, que Lauren atribuyó al pintor aragonés, pero que actualmente se considera de un seguidor de Goya por su estilo, ya que imita pinturas tardías como escena de manicomio. Igualmente, a las fotografías de lienzos, sumó varias vistas de los exteriores del museo, tanto de su fachada meridional y norte como de la estatua de Bartolomé Esteban Murillo, obra de Sabino Medina, réplica de la original que se encuentra en Sevilla e inaugurada por Amadeo de Saboya en 1871. Y también introdujo una vista de la primera sección de la galería principal, donde se puede apreciar varias obras de artistas españoles agrupadas por autores, cuya organización fue llevada a cabo por Federico de Madrazo en 1864 y en la que podemos advertir además de una excelente perspectiva en la que se demuestra la pericia de Lauren con la cámara, un gran cambio en la forma de presentación de los cuadros al público, ya que el espacio se aprovechaba al máximo, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que prima dar espacio a las obras para permitir su contemplación. Al contar con el permiso necesario para entrar en el Museo Nacional, Lauren y sus operarios siguieron reproduciendo obras entre 1873 y 1874. A través de su actividad fotográfica se reflejaron las nuevas incorporaciones del Museo de la Trinidad, así como la organización de la colección con la apertura de nuevas estancias. A modo de ejemplo, mencionamos la fotografía que Lauren o alguno de sus operarios tomó de la Sala Flamenca, una vez que ya había sido renovada y tras su inauguración el 2 de noviembre de 1874, a la que acudieron importantes figuras del panorama intelectual y artístico de Madrid. Esta producción fotográfica se llevó a cabo en un momento de cambio para la firma Lauren, pues en abril de 1873 ya había terminado el inventariado con el consecuente repartición de bienes y ya se estaba en condiciones de establecer una nueva sociedad. Sin embargo, no fue hasta el 20 de enero de 1874 cuando se creó una sociedad regular colectiva bajo la razón J. Lauren y compañía entre Juan Lauren, la heredera Catalina Medina II y el librero Manuel Sánchez Rubio, que abandonaría la misma por diversas circunstancias un año más tarde, en 1875. La nueva sociedad dio la bienvenida a una nueva etapa en el establecimiento fotográfico y, por supuesto, a nuevos proyectos. Entre los proyectos realizados en estos años, fuera de las salas del museo, pero en directa relación con sus colecciones, se encuentra la reproducción de una de las series más emblemáticas del pintor Francisco de Goya, las pinturas negras. Estas estuvieron ubicadas hasta mediados de la década de los 70 en la Quinta del Sordo, una finca que el pintor aragonés había adquirido en 1819 en Carabanchel Bajo, donde vivió los últimos años de su vida antes de su exilio a Francia. Tras el fallecimiento del hijo de Goya, tanto el solar como el inmueble pasaron sucesivamente a manos de diferentes propietarios, hasta que en 1873 la propiedad se traspasó al banquero francés de origen alemán, el barón Emilio d'Erlanger. El interés que suscitaba entre los pintores e intelectuales esta serie de pinturas murales llevó en primer lugar al historiador Charles Iriarte a publicar Goya Sa Biographie en 1867, donde introdujo 4 reproducciones fotográficas de los grabados realizados por Maurant sobre las pinturas. Y en segundo lugar, el historiador Cruzada Villamil a publicar en la revista que dirigía, El Arte en España,
Un estudio sobre los intentos de transferir las pinturas murales a lienzo que ilustró con grabados de Jiménez en 1868. La existencia de estos grabados llevó a algunos historiadores a considerar que los negativos de Lauren fueron realizados con anterioridad a la publicación de Charles Iriarte. Sin embargo, posteriormente, otros especialistas, al analizarlos y compararlos con la producción de la Casa Lauren, observaron bastantes diferencias que radican principalmente en la escala de los personajes y en el dibujo. Los trabajos fotográficos de Lauren se llevaron a cabo en un momento concreto entre 1873, momento del traspaso de la finca del barón Emilio de Erlanger, y justo antes del traslado de las pinturas murales a lienzo, a petición de su propietario, hacia 1875. En su visita, Lauren llevó a cabo 14 negativos de las pinturas murales, entre las que destacamos el aquelarre, la maja o doña Leocadia, Saturno devorando a sus hijos, que sin duda es la pintura clave de la serie por ser el símbolo del tiempo que lo destruye todo, o el perro semihundido. Todas estas obras fueron clasificadas en el archivo fotográfico en el armario H, donde se encontraban otros negativos que mantenían similitudes en el vidrio, como los realizados hacia marzo de 1874 en la nueva Plaza de Toros de Madrid, lo que ha llevado a investigadores como Carlos Teixidor a considerar que estas imágenes se realizaron hacia comienzos de 1874. La razón por la que se eligió a Lauren para que llevara a cabo las reproducciones fotográficas fue principalmente su pericia, pero también pudo influir el hecho de que Lauren era probablemente el único fotógrafo que utilizaba la luz eléctrica en sus trabajos de interiores y por ello el más cualificado y capacitado del ámbito fotográfico madrileño para llevar a cabo in situ las reproducciones de las pinturas murales por las dificultades que presentaban tanto la oscuridad de las pinturas como la escasa luz de la casa. Ciertamente, no poder fotografiar las obras de arte sin luz del día implicaba una gran dificultad para los procedimientos fotográficos de esos momentos. Por ello, Lauren comenzó a experimentar con uno de los inventos del siglo, la luz eléctrica, ya en 1869. De hecho, la noche del 6 de junio de ese año llevó a cabo una exhibición en el Parque del Retiro, donde colocó 4 grandes focos de luces que sin duda llamaron la atención de los habitantes. En este sentido, algunas publicaciones de la época afirmaban que tenían tanta intensidad lumínica que se podía leer un periódico a 2 kilómetros de distancia. Esta instalación se basó en una utilización de un regulador acetomático que se utilizó después para alumbrar el interior de algunos salones, después de proceder, por supuesto, a la instalación en ellos de globos o bombas de cristal de lustrado. Y probablemente con eso, Lauren iluminó las estancias de la finca de la Quinta del Sordo, realizando un excelente trabajo que presenta bastante calidad visual de los motivos de las pinturas murales. Sin duda, las fotografías que realizó de la Casa Lauren de las pinturas murales de la Quinta del Sordo han sido de gran ayuda para permitir a investigadores como Nigel Glendenning profundizar en su estudio y comprobar algunas cuestiones, como el hecho de que algunas pinturas tenían dimensiones superiores a las actuales, también la disposición original de las pinturas en la casa de Goya, profundizar en su programa iconográfico y percibir las pinceladas genuinas del pintor perdidas en su traslado a lienzo y en la posterior restauración realizada por Martín Cubels. Antes de ingresar en la colección del Museo Nacional, estas pinturas se presentaron en el Pabellón de España de la Exposición Universal de 1878, junto a otras fotografías realizadas por Lauren o los comisionados de la firma, como es Julio Ainau, sobre los tipos, trajes y costumbres de España. Además de las pinturas negras, entre 1874 y 1879, Lauren y sus operarios llevaron a cabo otros trabajos de reproducciones de obras de arte, esta vez en el Museo Nacional. Principalmente la labor de Lauren durante estos años se centró en intentar reproducir sistemáticamente todas sus obras. Por ello introduce en su archivo algunas novedades, como un repertorio de las principales esculturas del museo ordenadas por estancia, entre las que se encuentran el grupo de San Ildefonso, también conocidos Orestes y Pílades, o el busto de Carlos V, obra de Pompeyo Leoni. También fotografió la extraordinaria colección de joyas y objetos de platería del Tesoro del Delfín, expuesto en esas fechas en la Galería Central, cuyo valor pusieron de manifiesto estudiosos británicos y cuyas primeras reproducciones fotográficas fueron realizadas por Jane Clifford en 1863, o los cartones para tapices de los lienzos de Francisco de Goya, que ingresaron en el museo en 1879.
Además de estas imágenes, Lauren también introdujo varias obras de artistas contemporáneos de la exposición de Bellas Artes, como La educación del príncipe de Juan Salvador Martínez Cubells, de la exposición de 1876, o Doña Juana la loca ante el sepulcro de su esposo Felipe el Hermoso, de Francisco Pradilla y Ortiz, obra maestra de este autor y premio de honor en la exposición de 1878. Asimismo, en estos años, también reprodujo obras de autores coetáneos fuera de las colecciones del Museo Nacional, como es el caso de Mariano Fortuny, que no podíamos dejar de mencionar, más aún teniendo en cuenta la excelente muestra que el museo está ofreciendo desde el pasado noviembre y que se clausura mañana. De este pintor, Lauren fotografió varias obras, entre las que mencionamos dos que a día de hoy se encuentran en paradero desconocido. Una acuarela titulada La mariposa, realizada entre 1867 y 1868, y una vista de Roma hacia 1879. Todos estos trabajos quedaron patentes en el catálogo comercial de 1879, última publicación en vida de Lauren, que acompañó la nueva guía de España y Portugal, itinerario artístico escrita por Alfonso Rosbach. Esta obra es la más completa de todas las que publicó la firma comercial, pues en ella se recoge la mayor parte del trabajo realizado por Lauren y sus operarios a lo largo y ancho de la península desde 1857 hasta 1879. En el catálogo elaborado por Lauren, la península queda dividida en 8 regiones según el itinerario de las líneas ferroviarias existentes para esa fecha. Y la guía turística, previa al catálogo y escrita por Alfonso Rosbach, tiene como objetivo armonizar con la organización de la colección de negativos de la Casa Lauren, ofreciendo al viajero extranjero un trazado histórico-artístico y monumental, donde se conjugan las leyendas del romanticismo con los nuevos medios de comunicación, las líneas ferroviarias, con el que nos ofrece un itinerario y una visión diferente a lo que mostraron viajeros anteriores como Daviller, Ford o Gautier. Un aspecto que comentar de la guía es el prólogo escrito y firmado por Alfonso Rosbach en octubre de 1879, donde aprovecha para dedicar un homenaje al fundador de la empresa fotográfica, socio y ante todo maestro, Juan Lauren. A través de sus palabras, Rosbach derrocha halagos y lo presenta como una persona inteligente, perseverante, trabajador, con un gran espíritu de iniciativa y precursor de los talleres fotográficos oficiales. Además, lo presenta como el pionero de las reproducciones fotográficas en España, a pesar de que para esas fechas otros fotógrafos anteriores, como Charles Clifford, ya habían trabajado también este género. Y subraya que, gracias a la iniciativa personal de Lauren, cuando el Gobierno entienda que tiene que catalogar todo su patrimonio, lo encontrará ya hecho. En efecto, Lauren dedicó su vida a documentar fotográficamente los tesoros artísticos y monumentales de España, con el fin de configurar uno de los archivos fotográficos más completos del patrimonio artístico español, cuyo resultado y esfuerzo se conserva en la actualidad en el archivo Ruiz Bernacchi del Instituto de Patrimonio Cultural de España, como hemos dicho anteriormente. Tras el catálogo de 1879, a comienzos de los años 80, la actividad fotográfica de Lauren había disminuido considerablemente, debido a su delicado estado de salud. De hecho, Alfonso Rosbach ya había asumido prácticamente toda la dirección del negocio. Aún así, Lauren continuó al frente de este hasta el 4 de julio de 1881, momento en el que comenzó una nueva etapa para la firma comercial J. Lauren y compañía. Catalina Melina II, hija adoptiva de Lauren y esposa de Rosbach, se convertía en la dueña exclusiva del estudio fotográfico, la tienda de comisionado en París y, por supuesto, de la magnífica colección de negativos, así como de sus consiguientes derechos de reproducción. Ante esta circunstancia, Rosbach, que se había formado con Lauren, intentó continuar con la misma línea de producción que su mentor. Por ello, siguió con la investigación de nuevos procedimientos e invenciones, cuya labor culminó en 1882, cuando el 24 de febrero solicitó la patente de invención del grafoscopio o cuadro de rotación aplicable a toda clase de vistas y de carteles anuncios. Este aparato, cuyo único ejemplar se conserva en esta institución, el Museo del Prado, está compuesto de un cajón y provisto en uno de sus costados principales de un cristal plano, donde podía aparecer una vista o un cartel publicitario. Las vistas rotan por medio de una manivela o automáticamente mediante un mecanismo de relojería o un engranaje puesto en acción por las ruedas de un carro, en el caso de que este aparato estuviese destinado a circular por las calles.
Las copias se movían en el aparato a través de un mecanismo compuesto de 6 rodillos alineados verticalmente en paralelo a cada lado, así como un rodillo libre en el lado derecho, alrededor de los cuales se disponía la tela con las fotografías. Este sistema, colocado en la parte inferior de los cilindros derechos y conectado con una manivela, permitía que, al girar el mecanismo, la fotografía fuera pasando en un sentido o en otro. El grafoscopio que construyó Rosbach, posiblemente con ayuda y asesoramiento de Lauren, ofrecía una vista panorámica de todos los cuadros que el Museo Nacional tenía colgados en la galería central y en la sala de la reina Isabel II. Esta panorámica, compuesta por 72 fotografías pegadas sobre tela de algodón y unidas en sus extremos, alcanzar una extensión máxima de 5 metros. De esta manera, el grafoscopio permitía ver una panorámica progresiva de la galería central. La disposición de los cuadros que aparecían en estas fotografías estaba basada en la reorganización efectuada por Federico de Madrazo en 1864. Pero esta panorámica fotográfica además permitía y permite aún a los investigadores conocer la ubicación exacta de los 415 cuadros que en esas fechas colgaban en la galería, así como constatar que los criterios que se siguieron en la época para la distribución de las obras no respondían a un discurso de carácter cronológico, histórico, estético o científico, sino al mero interés de rellenar huecos en las paredes. Igualmente, a través de esta panorámica se pueden conocer e identificar algunos cuadros que se han perdido o se hallan en paradero desconocido, como la Magdalena del Desierto de Rafael Tejeo Díaz, un bodegón de Benito Espirós o la alegoría de otoño de Juan Antonio de Rivera. Aunque se trataba de un aparato en principio pensado con un fin publicitario, el grafoscopio no debió interesar en la medida en la que Rosbach pensaba, ya que no renovó el pago de la patente un año más tarde. Además, la actividad fotográfica en estos años no fue tan prolífica como lo había sido anteriormente. Esta circunstancia vino derivada de la propia evolución de la técnica fotográfica, debido a la aparición de la placa seca, cuyo preparado industrial permitió alcanzar por primera vez la instantaneidad y la aparición de los aficionados. Para hacer frente a esta situación, la firma fotográfica se decidió por cambiar su política de trabajo hacia una producción más seriada e industrial, con la introducción de la fototipia y la construcción de un nuevo establecimiento, diseñado a la altura de los grandes templos de la fotografía, en el barrio del Pacífico, concretamente en la calle Granada, esquina con la calle Narciso Serra. Esta sede la proyectó el prestigioso arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, conocido por sus proyectos del Palacio de Velázquez o el Palacio de Cristal, cuya elección no fue fortuita, ya que éste, además de encargar a Lauren algunos trabajos y formar parte de su círculo de amistades, también figuró como testigo en la escritura de cesión del negocio a Catalina II en 1881. La construcción del edificio comenzó en julio de 1884 y finalizó en noviembre de 1885. La nueva sede significó para Lauren la culminación de su proyecto de vida, por el que había luchado durante 25 años, es decir, la conformación de un gran imperio fotográfico en torno a su colección de negativos que comenzaba a tener forma bajo el nuevo edificio, pero por fortuna no vivió para contemplar su rápido declive, ya que la intensa y prolífica vida de Lauren llegó a su fin el 24 de noviembre de 1886, dejando tras de sí uno de los proyectos más importantes de la fotografía española, su archivo fotográfico, donde los trabajos que llevó a cabo del Museo Nacional del Prado se convirtieron en una de las series más completas de la institución y una de las más difundidas, no solo en España, sino también en el resto de Europa. Tras el fallecimiento de Lauren, sus sucesores, entre los que destacamos Alfonso Rosbach, Catalina Melina II y posteriormente, ya a partir de 1900, José de Lacoste o Juana Roig, continuaron con su mirada puesta en las colecciones del Museo Nacional del Prado. Sin embargo, es una historia en la que hoy no vamos a entrar, ya que forma parte de otro capítulo, tanto del devenir de la colección de negativos de la Casa Lauren, como de la relación del Museo Nacional del Prado con la fotografía. Muchísimas gracias por su atención.